Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome doloroso del hipocondrio izquierdo. Vamos a recordar, como siempre, los órganos que se encuentran alojados en el hipocondrio izquierdo. El diafragma del lado izquierdo, el bazo, el ángulo izquierdo del colon o ángulo esplénico del colon, la glándula suprarrenal izquierda, la cola del páncreas, ¿verdad? El diafragma del lado izquierdo que ya dijimos, el bazo, ¿verdad? La parrilla costal izquierda, y el hilo esplénico también es importante recordar porque es asiento de los vasos esplénicos y de múltiples ganglios a ese nivel. Bueno, el motivo de consulta de un paciente que puede consultar por dolor o por tumor. Cuando consulta por dolor, este dolor puede referirse al órgano que es el estómago en un principio. Este dolor en hipocondrio izquierdo puede ser causado por una dilatación gástrica. La dilatación gástrica puede verse en pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Por parálisis, ¿verdad? Por lesiones nerviosas. También no es infrecuente ver la dilatación gástrica en pacientes postoperados, ¿verdad? Es un dolor muy intenso que se caracteriza por una distensión a nivel del epigastrio y con una sudoración profusa, náuseas, hipotensión y taquicardia. Se alivia generalmente con la evacuación del contenido gástrico por medio de una sonda nasogástrica. Las úlceras cardiales también pueden dar dolor en el hipocondrio izquierdo, así como las neoplasias del cardias. Las neoplasias del cardias pueden dar un dolor de tipo anginoso, opresivo, que generalmente pueden irradiar también a todo el hipocondrio izquierdo. Otra patología que pueden dar dolor en el hipocondrio izquierdo es el ángulo esplénico del colon. Puede hacer asientos de neoplasias, de estenosis en el colon descendente, que al tener una obstrucción, ¿verdad? Pueden dilatar en forma aguda el ángulo esplénico y dar dolor, ¿verdad? Y también a eso se le llama síndrome del ángulo esplénico. Y aquí voy a hacer una acotación, sobre todo sobre los enemas. Cuando uno indica un enema, entiéndase, ¿verdad?, que es para la evacuación de materia fecal, no microenemas. Los microenemas son esos enemas que se venden en frasquitos pequeños de 50 o 100 ml. Cuando uno indica un enema evacuador, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hasta 60 centímetros de la cama, ¿verdad?, de donde está acostado el paciente, preferiblemente en decúbito lateral izquierdo, se aplica el enema. Hasta 60 centímetros es un enema que es a presión normal. Si la distancia entre la jarra o el dispositivo que está mandando el enema es mayor a 60 centímetros, podemos hablar de un enema a alta presión, y eso puede provocar una distensión aguda del ángulo esplénico del colon y causar dolor, e inclusive puede causar un estallido del colon. Y entonces es para que ustedes conozcan que los enemas a alta presión están contraindicados. Más allá de 60 centímetros del paciente no se debe levantar la bolsa que contiene el líquido que se preparó para el enema, porque puede producirle al paciente un dolor muy grande y estallido del colon. Bueno, eso es aparte, pero para que ustedes sepan. Otra causa de dolor en el hipocondrio izquierdo puede ser la obstrucción
de la arteria mesentérica, lo que nosotros denominamos, ya varias veces hablamos de la angina mesentérica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sospechar ese? Generalmente un paciente que es poliarterial, o sea, un paciente que ya tuvo, por ejemplo, infartos o que tiene, por ejemplo, problemas para caminar, ¿verdad? Por claudicación intermitente. Entonces, ese tipo de paciente que refiera un dolor en epigastrio e hipocondrio izquierdo después de ingerir alimentos y que esté bajando de peso demasiado, tendremos que pensar que podría ser la causa del dolor una estenosis de la arteria mesentérica superior por arteriosclerosis. Otra causa de dolor en el hipocondrio izquierdo puede ser un problema renal, y dentro de los problemas renales el más común es la litiasis renal. La litiasis renal da un dolor de tipo cólico intenso que comienza en hipocondrio izquierdo y fosa lumbar izquierda. Este dolor tiende a irradiar hacia la región fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? En el caso de que estamos hablando que es de todo el lado izquierdo, e inclusive en los hombres pueden irradiar hacia el testículo izquierdo. Es un dolor muy intenso que calma cuando el paciente se mueve, no es que cuando está quieto el paciente le calma el dolor, y en general el diagnóstico, hay que hacer los diagnósticos diferenciales con las diferentes patologías. Sin embargo, cuando tenemos una infección en el riñón, tenemos una pielonefritis o una hidronefrosis infectada, entonces ya cuando hay una infección el dolor pasa a ser continuo. Generalmente un dolor que se inicia ya en el hipocondrio izquierdo. Vamos a tener otras características semiológicas, y también el dolor se pierde por debajo de las costillas. Otro dolor es la costilla flotante, ¿verdad? La costilla flotante tras un ejercicio intenso, ¿verdad? Las últimas costillas pueden, por la distensión o por la intensidad del ejercicio, puede dar dolor en el hipocondrio izquierdo. El herpes zóster intercostal, ¿verdad? Cuando todavía, ¿verdad? No se hace visible las ampollas, pápulas y úlceras, ¿verdad? Del herpes zóster intercostal, comienza con dolores de tipo lancinantes como descargas eléctricas, que cuando es en hipocondrio izquierdo y que puede irradiar a la región dorsal, subescapular bajo. Luego aparecen, ¿verdad? Las erupciones, las vesículas, y entonces ya podemos hacer el diagnóstico de un herpes zóster intercostal, ¿verdad? Por la reactivación del virus de la varicela zóster. La pleuritis izquierda también es otro tipo de dolor que puede irradiar al hipocondrio izquierdo, y generalmente el dolor empeora con la respiración, con la tos, y el paciente suele tener antecedentes de una virosis o una especie de neumonía atípica, ¿verdad? Que luego debuta con una tos intensa que le produce dolor en el hipocondrio izquierdo, probablemente por los espasmos musculares. El dolor que se produce en el páncreas, ¿verdad? En la cola del páncreas, ¿verdad? Todo esto se debe por la distribución de las vías simpáticas postganglionares, ¿verdad? Que generalmente siguen los vasos sanguíneos y que son los encargados de transmitir dolor en el hipocondrio izquierdo en la pancreatitis sobre todo. Ya dijimos que los tumores de cola de páncreas que se alojan generalmente en el hipocondrio izquierdo no provocan dolor, no se caracterizan por tumor. En la pancreatitis aguda el dolor es clásico, es un dolor opresivo en el epigastrio que irradia más frecuente al hipocondrio izquierdo,
y también al derecho, a veces en cinturón, se acompaña de una insuficiencia o hemodinámica, una inestabilidad hemodinámica con taquicardia, hipotensión, pudiendo llegar inclusive al shock, que puede ser de leve a muy grave. Las pancreatitis crónicas también pueden presentarse con dolor en hipocondrio izquierdo, pérdida de peso, anemias, diarreas, ¿verdad? Por la insuficiencia pancreática y a veces con ictericia. El vaso, ¿verdad? Puede también puede ser causa de dolor en hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Sobre todo en los casos de abscesos esplénicos o cuando hay infartos esplénicos. Las neoplasias primarias de vasos son raras, generalmente, y las metástasis también son raras, y generalmente es raro que sean dolorosas. Después tenemos la famosa esplenocontracción del vaso, que aparece luego de un esfuerzo físico, ¿verdad? Y que es cuando uno corre, a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Corriendo en forma muy fuerte, ¿verdad? Podemos tener esplenocontracción del páncreas y dolor en el hipocondrio izquierdo. Bueno, otras causas de dolor, ¿verdad? Puede ser localizado en el hipocondrio izquierdo, es el diafragma. El diafragma, como dijimos, es un músculo, ¿verdad?, que divide la cavidad torácica de la abdominal. Tiene tolerancia a la fatiga, tiene mayor flujo sanguíneo, capacidad oxidativa, densidad capilar y una inervación motriz que se origina en C3 y C4, desde donde parten los nervios frénicos. Por eso que muchas de las afecciones del diafragma irradian al cuello. Una de las causas de dolor en hipocondrio izquierdo puede ser el absceso subfrénico izquierdo. El absceso subfrénico izquierdo puede ser, generalmente puede ser espontáneo o puede ser postquirúrgico, sobre todo de cirugías de abdomen superior, cirugías de estómago, de vesícula, páncreas, y lo que produce que se acumulen ahí fluidos, ¿verdad? Y produce una elevación del diafragma que puede inclusive también acompañarse de una irritación del mismo, y ese mismo acceso puede hacer que nosotros veamos en una placa de tórax un pequeño derrame pleural, que se le dice que es un derrame por simpatía, o sea, por la irritación del diafragma, por un acceso intraabdominal. La pleura puede comenzar a exudar líquido. Entonces puede ir acompañado también de un pequeño derrame pleural. La triquinosis diafragmática también puede dar dolores torácicos. Generalmente esos dolores torácicos pueden acompañarse, cuando hay irritación del diafragma, de tos y hipo. El hipo a veces es una condición que desespera al paciente, ¿verdad? Inclusive puede llevar a la insuficiencia respiratoria y puede provocar una parálisis en los músculos intercostales. Y luego están los movimientos anómalos del diafragma, que también pueden causar dolor. Son causas frecuentes de hipo, ¿verdad? La distensión gástrica, las pericarditis, las mediastinitis. Ya hablamos de las cirugías torácicas y las cirugías de abdomen superior, que pueden producir hipo relacionado también a un absceso subfrénico. También se relacionan los movimientos anómalos con la uremia, la encefalitis o lesiones neoplásicas del cerebro. Otros dolores referidos, ¿verdad?, que pueden causar dolor en hipocondrio izquierdo, es el trauma esplénico con hemorragia.
que hablaremos cuando hablemos de trauma, ¿verdad? Pero no importa, generalmente el paciente que tiene un trauma esplénico y tiene dolor y se caracteriza por, ya dijimos, síntomas de abdomen agudo y shock hipovolémico. En general, estos pacientes que tuvieron un trauma esplénico, se debe sospechar cuando hay una escoriación en el hipocondrio izquierdo, o cuando hay lesiones costales en el hipocondrio izquierdo, o cuando hay equimosis en el hipocondrio izquierdo. Lo que puede verse cuando hay sangre que se acumule generalmente en el hipocondrio izquierdo, el signo de Kerr, que es el dolor en el hombro izquierdo por la irritación que produce la sangre en el diafragma. Dolores torácicos también se hará con la respiración profunda, ¿verdad? Y la tos, y el signo de Hoffmann y Salgerser, que es el dolor localizado en el abdomen superior cuando se presiona el cuello, ¿verdad? A nivel de donde se encuentra el nervio frénico, que habríamos hablado que es donde parten las fibras de C3 y C4. Ahora, el otro motivo de consulta es el tumor en el hipocondrio izquierdo. Son casos raros, pero que pueden aparecer. Entonces, de lo más, digamos, común a lo más incomún. El lóbulo accesorio de Spiegel, cuando existe una hepatomegalia o cuando existen metástasis múltiples y un paciente es portador de un lóbulo accesorio de Spiegel, puede palparse un tumor en el hipocondrio izquierdo. Otros son los tumores mismos del lóbulo izquierdo del hígado, los tumores gástricos, ¿verdad?, que tengan límites imprecisos, los tumores del mesenterio, que se localizan generalmente por ir del lado izquierdo, son móviles lateralmente cuando no son de gran tamaño y se mueven, ¿verdad?, de la raíz del mesenterio dirigiéndose hacia la derecha. Una vez que van creciendo, ¿verdad?, pueden ocupar la región umbilical, el hipocondrio izquierdo e inclusive la fosa ilíaca derecha o todo el abdomen. Los pseudoquistes pancreáticos también pueden aparecer como tumores en el hipocondrio izquierdo. Generalmente estos pseudoquistes se forman luego de las 3 a 4 semanas de una pancreatitis aguda como complicación de esta. O sea, acuérdense que las complicaciones en la pancreatitis aguda surgen generalmente entre la 3ª y la 4ª semana de la pancreatitis. Estos pseudoquistes pueden ser supramesocólicos o inframesocólicos. Pueden estar en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del páncreas, dependiendo de dónde se produjo la necrosis aséptica. Acuérdense que se dice pseudoquiste porque no tienen una pared verdadera, sino que es formada por los órganos que le rodean, ¿verdad? Generalmente vamos a tener un paciente con antecedentes de pancreatitis aguda que casi comenzando, ¿verdad?, la 3ª o 4ª semana comienza a tener reactivación de los síntomas, dolor, crecimiento abdominal, ¿verdad?, y aumento de las amilasas, y sobre de la micenia y de la amilasuria. Los tumores ganglionares paraórticas y del hilio esplénico generalmente se refieren a enfermedades hematológicas, y entre ellas la más frecuente es el linfoma de Hodgkin. Entonces, estos tumores ganglionares que se encuentran en el hilio esplénico pueden ser causas de la presencia de un tumor en el hipocondrio izquierdo. Los tumores del ángulo esplénico del colon son difíciles
de palpar en un primer momento. Cuando se los palpa ya alcanzaron un estadio muy avanzado o se perforaron y estuvieron taponados, emplastronados por las asas y por los órganos vecinos. Como están cubiertos por la parrilla costal, ¿verdad? Y el ángulo esplénico se encuentra en una zona bastante inaccesible a la palpación, solamente podemos palparlos en situación de que sean pequeños y que sean muy móviles, el meso sea muy móvil en el paciente o en casos ya muy avanzados. Bueno, vamos a hablar de las esplenomegalias, ¿verdad? La presencia de una masa en el hipocondrio izquierdo de bordes regulares, con la presencia de escotadura, que es lo característico, ¿verdad? Y que se dirige de fuera adentro, de arriba abajo y de atrás adelante, nos debe hacer pensar en un crecimiento del vaso. Cuando hay un aumento marcado del vaso, no podemos introducir la mano entre esa masa, ¿verdad?, palpable y la parrilla costal, cosa que podemos hacer generalmente cuando hacemos una palpación en un paciente que no presenta un aumento o no presenta un tumor en el hipocondrio izquierdo o un aumento del tamaño del vaso. La palpación del vaso, existen varios tipos de palpaciones. La palpación monomanual, como se ve en la figura, que se hace con la mano en cuchara. El examinador se encuentra a la izquierda del paciente y engancha, ¿verdad?, la parrilla costal, pidiéndole al paciente que realice movimientos respiratorios, ¿verdad? Presiona durante la expiración y durante la inspiración trata de enganchar la punta del vaso. Acuérdense que durante la inspiración, ¿qué pasa? Los pulmones se llenan de aire, el diafragma baja y el vaso debería bajar porque tiene ligamentos que lo unen a él. Entonces nosotros esperaríamos que con la inspiración descienda el vaso y podamos palparlo. Otro tipo de palpación monomanual es con el examinador a la derecha. Habíamos hablado que cuando hay una esplenomegalia, el vaso crece de fuera adentro, de arriba abajo y de atrás adelante, ¿verdad? Cuando se dirige hacia abajo, su crecimiento lo hace dirigiéndose hacia la derecha, o sea, hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, el examinador se pone a la derecha, el paciente está en decúbito dorsal y el examinador comienza a palpar desde la fosa ilíaca derecha ascendiendo hacia el hipocondrio izquierdo. Va avanzando durante la durante la expiración y espera palparlo durante la inspiración. ¿Y qué es lo que nosotros queremos palpar? Una tumoración o una masa de bordes regulares con presencia de escotaduras. Eso acuérdense, la presencia de escotaduras no existe en ningún otro órgano macizo que no sea el vaso. La palpación bimanual. Bueno, existen varias palpaciones, varios tipos, nombres de palpaciones bimanuales. En general el paciente está en decúbito dorsal, ¿verdad? El examinador puede estar a la derecha en este caso, la mano izquierda sobre las últimas costillas. ¿Para qué sirve eso? Es para levantar o traer hacia dentro y hacia arriba el hipocondrio izquierdo para facilitarnos la palpación con la mano derecha. Entonces le pedimos al paciente, ponemos la mano, ¿verdad?, izquierda levantando la parrilla costal y atrayéndola hacia el centro y hacia arriba
y vamos pidiendo al paciente que realice movimientos respiratorios. Avanzamos durante la expiración, esperando tocar con el pulpejo de los dedos la punta del vaso durante la inspiración. Más o menos vendría a ser así, ¿verdad? Como se ve en el video, el crecimiento del vaso que se dirige hacia la derecha, como se ve, ¿verdad? El paciente está descubierto, se comienza a mano plena a palpar desde la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Ascendiendo, ¿verdad? Con movimientos suaves hacia el hipocondrio izquierdo. El paciente debe estar en decúbito dorsal, relajado, se le pide que inspire, ¿verdad? Y cada vez que va expirando, se avanza, ¿verdad? Tratando de palpar el vaso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va él? Tratando de palpar el vaso de esa forma. Pone la mano, ¿verdad? Como debería ser y va a ir palpando. La palpación en posición diagonal de Schuster. La posición diagonal de Schuster se cree que es la más adecuada, no solamente para palpar el vaso, sino para percutirlo en realidad. El decúbito lateral derecho con el tórax en posición intermedia, o sea, el paciente no está totalmente en decúbito lateral izquierdo, es una posición intermedia en la cual la pierna, o sea, el miembro inferior, ¿verdad? Del lado derecho se encuentra extendido, el lado izquierdo se encuentra flexionado ligeramente. Muchas veces se puede poner una pequeña almohada o sábana enrollada para que no apoye sobre el lado derecho. El miembro superior izquierdo se encuentra sobre el tórax y el miembro superior derecho se encuentra extendido. El examinador se encuentra en este caso a la izquierda del paciente. Apoya su mano sobre la parrilla costal derecha como para apoyar y empujar hacia abajo y al centro la parrilla costal, y con la mano derecha el examinador va pidiendo al paciente que respire, ¿verdad? Y como dijimos, ¿verdad? Avanza durante la expiración tratando de tocar la punta del vaso por debajo del reborde costal en la inspiración. Esta es el mismo tipo de palpación, pero con el examinador a la derecha. En la misma posición, la posición de Schuster, en la cual se trae con la mano izquierda, se atrae la parrilla costal al centro y abajo y se trata de palpar la punta del vaso durante la inspiración del paciente. La percusión. Bueno, la percusión del vaso, decimos generalmente que la percusión del vaso, de un vaso normal, ¿verdad? Prácticamente es una submatidez. Cuando se encuentra agrandado y ocupa el hipocondrio izquierdo, submatidez tendríamos que encontrarla entre la octava y la novena costilla, ¿verdad? Entonces se trata una línea, ¿verdad? En la línea medio clavicular y la línea axilar media. Ese es el lugar donde tenemos que percutir el vaso, ¿verdad? Y a medida que uno va percutiendo, va marcando el lugar
donde se encuentra el mate y donde comienza el sonoro, para delimitar los polos, sobre todo el polo inferior. Bueno, esta era la otra maniobra que dijimos que se hace con el paciente, ¿verdad? Paciente en posición de Schuster, pero el examinador del lado derecho. Bueno, el diagnóstico de esplenomegalia. Es necesario descartar lo siguiente. Cuando nosotros palpamos un tumor que nos parece que podría ser una esplenomegalia, debemos hacer el diagnóstico diferencial con otros tumores, como ser un tumor renal izquierdo, como ser un tumor retroperitoneal, ¿verdad? Y el tumor del ángulo esplénico del colon. Existe una clasificación, así realmente existen varias clasificaciones de las esplenomegalias. Una clasificación de Dameshek, ¿verdad? Que dice que el grado 1 va hasta 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal izquierdo. Se habla de una esplenomegalia leve. Grado 2 hasta 6 traveses de dedo del reborde o margen costal izquierdo. Se habla de una esplenomegalia moderada. Cuando el vaso ocupa casi totalmente el hemiabdomen izquierdo, hablamos de una esplenomegalia pronunciada, y cuando el vaso ocupa la mitad izquierda y parte del hemiabdomen derecho, porque ya dijimos que cuando crece se dirige a la derecha, hablamos de una esplenomegalia masiva. Entonces, cuando tenemos este tipo de esplenomegalias, ¿verdad? Las masivas o gigantes, que son mayores a 10 centímetros, ¿verdad? Y que rebasan la línea media, podemos pensar en ciertas patologías, sobre todo patologías del tipo hematológico que ustedes van a estudiar después en la parte de patología médica y semiología médica, pero no está de más que nosotros volvamos a recordar. Están la leucemia mieloide, las mielofibrosis idiopática, la leishmaniasis, que en nuestro país existe, ¿verdad? La leucemia prolinfocítica, la tricoleucemia, la talasemia mayor, la malaria y la enfermedad de Gaucher y de Niemann-Pick. Las esplenomegalias medias, que ya dijimos que son las que ocupan el hipocondrio izquierdo y también el hemiabdomen izquierdo, ahí encontramos esplenomegalias causadas por el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y otros síntomas mieloproliferativos como la policitemia vera, la hipertensión portal, ¿verdad? La anemia hemolítica crónica y la leucemia linfocítica. Y las discretas o leves, o sea, en la que solamente se puede palpar el polo del vaso o ocupa el hipocondrio izquierdo, son causadas por infecciones agudas y subagudas diversas, ¿verdad? No nos olvidemos de la fiebre tifoidea, de la brucelosis, que hace un poco tiempo hubo un problema de brucelosis, las endocarditis, las mononucleosis, o sea, el virus de Epstein-Barr. No hay que olvidar, ¿verdad?, que puede causar inclusive una rotura de vaso. Leucemias agudas, colagenosis como el lupus sistémico y otras enfermedades sistémicas que pueden cursar con esplenomegalia. Los diagnósticos diferenciales. Los tumores del ángulo esplénico, ¿verdad? El tumor mismo del ángulo esplénico se encuentra, como ya dijimos, alojado, ¿verdad?, muy profundamente y cubierto por la parrilla costal. Por eso que a veces nosotros no podemos hacer el diagnóstico temprano. No es un tumor, es una localización frecuente. Los tumores de colon, 1 a 2% es su caso, y generalmente cuando se palpan ya están avanzados o son hallazgos colonoscópicos casuales durante una endoscopía. Ahora, si los tumores del colon descendente presentan sintomatología, y si nosotros podemos palpar por medio de la maniobra del deslizamiento. O
sea, la maniobra del deslizamiento es poner las manos así, bimanual, una sobre otra. Los pulgares se encuentran entrelazados y se hace una maniobra como para amasar. Con esa es la forma en la cual se palpa el colon izquierdo. Y nosotros podemos palpar una tumoración. Este paciente probablemente cuando es palpable ya la tumoración tiene ya casi un año de sintomatología, ¿verdad? Probablemente cambios de hábitos defecatorios y hematoquesia. Cuando la masa es palpable tiene casi un año de presencia de ese tumor, y cuando ya se produce una obstrucción es probablemente que ya tenga más de un año de sintomatología. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Del colon, que los ángulos son inaccesibles a la palpación, ¿verdad? Es difícil palpar un tumor en el ángulo esplénico porque los ángulos son fijos, no tienen mesos, ¿verdad? Y no tienen movilidad respiratoria, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos palpar son los colos ascendentes y descendentes. En este caso, ya hablamos de la maniobra de Huffman, que es la maniobra de deslizamiento o como para amasar pan. Ya hablamos, ¿verdad? Ahí vemos otra vez los índices que se encuentran entrelazados, ¿verdad? Y vamos palpando en forma de masa, buscando buscando el servilletero o muchas veces otro tipo de tumor más grande. Los tumores retroperitoneales. Bueno, los tumores retroperitoneales, ahí tenemos al riñón, ¿verdad? El riñón izquierdo, del cual también nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Generalmente el riñón izquierdo no se palpa normalmente, solamente si está aumentado de tamaño. Por la misma razón, porque se encuentra cubierto por la parrilla costal y es difícil de que nosotros podamos palparlo. No es como el riñón derecho, que se encuentra un poquito más descendido por la presencia del hígado, que es un órgano de gran tamaño. Bueno, generalmente cuando está aumentado de tamaño, nosotros podemos sentir una tumoración que tiene forma de habichuela, de superficie lisa, que puede ser sensible en el caso de que sea asiento de una infección como una pionefrosis, por ejemplo, ¿verdad? O que esté infectado y haya estructuras que estén adheridas a él y lo muestren de mayor tamaño. Cuando está aumentado de tamaño, tiene contacto lumbar inmediato, que quiere decir que uno coloca la mano en la región costomuscular y siente el abombamiento, ¿verdad?, de la masa. A eso se le llama contacto lumbar inmediato. Y el peloteo se puede hacer, ¿verdad?, hasta que ya crezca y se vuelva fijo. Para que haya peloteo, la masa no debe ser muy grande para que nosotros podamos palpar. La condición para realizar el peloteo es que debe haber contacto lumbar. Generalmente no son percutibles, ¿verdad? A no ser que ya aumenten mucho de tamaño, entonces son mates. Pero el riñón en sí, si es pequeño, si no creció mucho, puede tener sonoridad pretumoral. ¿Por qué? Porque las vísceras huecas como el colon, ¿verdad?, y parte del intestino delgado lo cubren. El páncreas. Bueno, habíamos hablado nosotros que normalmente el páncreas no se palpa. Solamente se palpa cuando es asiento de tumoración. Cuando es ¿cómo se llama? Tiene una tumoración neoplástica, generalmente no suelen ser de gran tamaño, pero sí pueden aparentar
porque se produce adherencia con las asas, el colon, el epiplón, entonces eso puede hacer que parezca más aumentado el tamaño. Pero sí, los pseudoquistes pancreáticos pueden aumentar de tamaño, ¿verdad? Ser muy grandes y sí pueden palparse, como se ve en el paciente que se ve en la lámina, ¿verdad? De un paciente con un pseudoquiste pancreático post-pancreatitis aguda, ¿verdad? El páncreas es un órgano retroperitoneal, no tiene movilidad ni respiratoria, no tiene meso, por tampoco no tiene movilidad lateral. Puede tener un latido transmitido cuando aumenta de tamaño y comprime los vasos. Los tumores suprarrenales. Los tumores suprarrenales solamente podrían palparse en caso de que aumente mucho de tamaño. Pero sí existen otros síntomas acompañantes que pueden hacer pensar en ese tipo de tumor. Pero nunca tenemos nosotros que obviar esa posibilidad, ¿verdad? Si palpamos un tumor en el hipocondrio izquierdo y vemos que nuestro paciente tiene, por ejemplo, el vello sexual, tiene características de bigote, aumento del vello, aumento hirsutismo, hipertrofia de la zona genital en las mujeres, sobre todo el clítoris, entonces podríamos pensar en un tumor de la corteza. En cambio, el feocolomocitoma generalmente son tumores de la suprarrenal que no son muy grandes, ¿verdad? Y va a estar asociado a episodios de rubicundez, cefaleas, palpitaciones, hipertensión arterial, entre otros. Bueno, ¿cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico? Como siempre, el hemograma es lo primero que pedimos, ¿verdad? Y bueno, y en el hemograma hay cosas que nos pueden llamar la atención en un paciente con un tumor en el hipocondrio izquierdo. Si tiene una hemoglobina baja, por ejemplo, podemos pensar, y tiene dolor en el hipocondrio izquierdo, podemos pensar en una rotura espontánea de vaso, como que ya hablamos que se puede ver en el paludismo, se puede ver en pacientes con el virus de Epstein-Barr, o sea, la mononucleosis, se pueden ver accesos esplénicos, sarcoidosis en algunas leucemias, ¿verdad? También si tiene una hemoglobina baja, tendríamos que pensar, por ejemplo, que podría tener también el paciente un tumor, por ejemplo, en el colon izquierdo, y ese tumor está teniendo una necrosis y también puede haber estado perdiendo sangre. Y siempre eso va de acuerdo con la historia clínica que vamos tomando del paciente. Si el paciente presenta pancitopenia con trombocitopenia, podemos pensar en un hiperesplenismo y las causas que producen el hiperesplenismo. En pacientes que tengan, por ejemplo, un volumen de corpuscular medio, ¿verdad? Mayor a 80, entonces podríamos, y una hemoglobina que sea de 10 a 12 y la presencia de reticulocitos, podríamos pensar en las beta-talasemias, ¿verdad? La talasemia mayor y la talasemia menor, ¿verdad? Y la presencia de eritroblastos entonces nos va a hacer pensar más en talasemias mayores. La hemoglobina baja y la bilirrubina indirecta con presencia de reticulocitos nos debería hacer pensar, ¿verdad?, en una hemólisis, ¿verdad? Entonces pediríamos un frotis de sangre periférica, que también tendríamos que pedir si pensamos también en paludismo u otros, ¿verdad? Y la esferocitosis y la drepanocitosis se pueden presentar con ese problema laboratorial. También la hemoglobina baja con bilirrubina indirecta aumentada y trombocitopenia puede hacernos pensar en un síndrome de Evans. La anemia hemolítica autoinmune, que también podría estar dentro de ese esquema laboratorial, y ahí se debería pedir un test de Coombs. La hemoglobina baja, la bilirrubina indirecta aumentada, presencia de
reticulocitos, también podría ser una anemia hemolítica hereditaria, ¿verdad? Por déficit de piruvato quinasa. En el hemograma también ya hablamos de anemia, trombocitopenia, leucocitosis, entonces también estaría indicado, aparte del frotis de sangre periférica, un aspirado de médula ósea para descartar cualquier tipo de leucemia, ¿verdad? Enfermedad de Hodgkin o drepanocitosis. Bueno, sigamos con el, con el laboratorio, aparte del hemograma que ya vimos, ¿verdad? Que hay muchas cosas que podemos pedir dentro del hemograma, ¿verdad? Podemos pedir también, aparte de frotis de sangre periférica, ya habíamos hablado, el aspirado de médula ósea. También podemos pedir, tenemos que pedir urea, creatinina, sobre todo si tenemos un paciente en el cual estamos pensando que ese tumor del hipocondrio izquierdo pueda corresponder a una patología del riñón. El hepatograma también es importante, ¿verdad? Porque podemos tener también un lóbulo izquierdo del hígado aumentado con metástasis, también podría estar alterado. También ahí la bilirrubina indirecta, que es parte del hepatograma, nos puede, junto con una hemoglobina baja y una bilirrubina indirecta aumentada, nos puede hacer pensar en una hemólisis y ahí poder ir avanzando con el diagnóstico de las enfermedades que puedan producir hiperesplenismo o esplenomegalia o hemólisis de causas médicas. El proteinograma también es importante, y la orina simple para ver si no tenemos pérdida de sangre por la orina, porque sabemos que si el paciente tiene litiasis renal o tiene, por ejemplo, una pionefrosis, va a haber pus, o vamos a observar algún tipo de patología como pérdida de cristales, ¿verdad?, en la orina. O células renales, que es un diagnóstico, eso ya es una nefropatía mucho más avanzada. El test de Guayaco también es importante en pacientes que no recuerdan o no se fijaron si tienen pérdida de sangre por el ano, porque muchas veces puede ser un indicio de que el paciente pueda hacerse ya una colonoscopía y tener el diagnóstico de ese tumor. El antígeno carcinoembrionario, o sea, debemos de pedir también, porque si todavía no estamos pudiendo hacer la radiología o la endoscopía o la tomografía, eso ya nos puede indicar si es positivo que tenemos un tumor. La serología de los virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el citomegalovirus, toxoplasmosis, brucela, leishmaniasis, todos estos son importantes y pueden causar esplenomegalia, ¿verdad? Y también los hemocultivos, que son muy importantes en caso de que tengamos algún tipo de absceso esplénico. Bueno, esto para que vean cómo se hace una punción de médula ósea, ¿verdad? Las punciones de médula ósea se hacen generalmente para obtener material que puede ser del esternón, puede ser de la cresta ilíaca, ¿verdad? Generalmente eso se hace un frotis y después tinciones varias donde se pueden obtener, ¿verdad?, el diagnóstico de patologías diversas. Generalmente se hace por medio de un trocar con anestesia local. La punción en sí no es dolorosa, el aspirado sí es doloroso, ¿verdad? Les digo por experiencia porque yo me hice una punción, una biopsia de médula ósea. Y luego tenemos la toma se llama de un frotis de sangre periférica. Saludos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Soy el maestro Víctor. Que se puede hacer, ustedes pueden hacer, ¿verdad? Y preparar que vamos a analizar
el es la frotis técnica en por cuña medio de una de gota la de luna, de sangre lengua por de la gato, cual tiene pueden hacer diferentes un nombres como ustedes lo extendido, conozcan, ¿verdad? pero es lo que se ve, ¿no? Tengo un Como ve ahí portaobjetos y está la voy a extender lámina. la sangre Hay para una poder zona en la facilitar su cual va a observación. ser más Si espesa, yo, que es la si yo cabeza, tomara donde la es la sangre zona como donde se viene en la encuentran muestra y los la pusiera nada más en un linfocitos, portaobjetos, estaría y la zona del demasiado extendido, concentrada que para es la que llegar a ver queda más cositas clara cuando se hace el y no podría extendido ver con la nada. Entonces la idea de laminilla, esto que es es que la a través del zona de los extendido vaya neutrófilos, reduciendo ¿verdad? la cantidad de O células para... monocitos. Eh, el frotis de sangre periférica es una técnica que no es difícil de realizar y que nos puede también ayudar en el diagnóstico, sobre todo de enfermedades hematológicas. Bueno, las imágenes. La radiografía simple, que muchas veces no le damos mucha importancia. A veces pedimos y no miramos. O sea, tenemos que aprender a mirar siempre la radiografía de tórax y de abdomen, ¿verdad? Una de las cosas importantes que pueden sospechar, por ejemplo, una lesión esplénica, es el descenso del ángulo esplénico, que se puede observar cuando hay una lesión del vaso, ¿verdad? O cuando el vaso está agrandado. Al crecer empuja el ángulo esplénico, eso puede hacer que eso se vea más descendido. También la elevación del diafragma izquierdo, casi poniéndose al mismo nivel del derecho, como se ve en esta placa de tórax, también nos debe hacer sospechar de un aumento del tamaño del vaso. El desplazamiento de la burbuja gástrica hacia la zona medial también. Presencia de fracturas costales izquierda o neumoperitoneo por una lesión de víscera hueca asociada. La presencia también de un nivel hidroaéreo, ¿verdad?, en la zona del hipocondrio izquierdo, nos puede hacer pensar también en un absceso subfrénico. El absceso esplénico, que puede ser también causa de esplenomegalia, generalmente puede ser causado por una endocarditis, por ¿cómo se llama?, metástasis de gérmenes, ¿verdad?, o émbolos sépticos, y puede también aparecer como una complicación del trauma que se infecte, ¿verdad? Generalmente en la ecografía nosotros podemos ver un vaso aumentado de tamaño con líquido periesplénico. También se puede ver gas dentro del vaso, ¿verdad?, que no es muy frecuente, ¿verdad? Y se puede determinar también si existe rotura del vaso con la cápsula intacta, o si los diferentes grados de lesión esplénica. En el caso del absceso esplénico, generalmente cuando es producido por un trauma, la cápsula está intacta y la zona del hematoma esplénico intracapsular es lo que se infecta. La tomografía es muy importante porque hay que evaluar. Fíjense que nosotros miramos así el vaso como vemos ahora medio atigrado, nos vamos a asustar porque vamos a pensar que es un vaso que tiene patología, pero esto es la fase arterial de una tomografía donde se observa el vaso, y esta es la fase portal. O sea, en la fase portal se ve que el vaso está indemne, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, que en una tomografía se puede ver así el vaso, ¿verdad? De esta forma es como se ve la enfermedad de Gaucher, ¿verdad? Un vaso aumentado de tamaño con zonas hipodensas, ¿verdad?, que son el asiento de la parte de la enfermedad en sí. La resonancia magnética también es un medio, ¿verdad?, que se está utilizando mucho ahora, ya que los precios son mucho más accesibles, hay más aparatos, entonces es muy interesante
la resonancia magnética porque primero se puede hacer muchas veces sin contraste y con contraste podemos ver en forma mucho más digamos en forma mucho más meticulosa el vaso, ¿verdad? Y su vascularización, así como el hígado también. Entonces, la resonancia magnética es otro medio auxiliar diagnóstico importante. Bueno, entonces recordar, ¿verdad? Que el hipocondrio izquierdo también es un área muy importante que hay que explorar, que cuando se encuentra un tumor en el hipocondrio izquierdo hay que pensar en todas las posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Y pensar en todas las patologías que nos pueden. ¿No? Hicimos un pequeño repaso de algunas patologías, ¿verdad? Es importante que después ustedes cuando den semiología médica van a ir ahondando más sobre las patologías médicas que producen esplenomegalia, ¿verdad? Y cuando examinan a un paciente, entonces van a poder hacer una buena historia clínica y conociendo la patología van a poder hacer buenos diagnósticos diferenciales.